Bien, perfecto. Ahí, ¿se ve ahí, Javi? Perfecto. Bien, Perfecto. gracias. Yo voy a hacer una pequeña presentación, voy a comentarles básicamente de qué se trata esto de la psicología deportiva. Hoy en día por ahí hay mucha duda todavía dando vueltas sobre qué es lo que hace un psicólogo deportivo, cómo me puede ayudar a mí, solamente trabaja con profesionales. Hay mucha información dando vuelta, hay mucha gente que dice hacer psicología deportiva y hace otra cosa. Entonces, es súper importante por ahí arrancar con eso, después ver cómo se trabaja desde la psicología deportiva en el ámbito de la rehabilitación y la reinserción deportiva. Y para finalizar yo voy a dejar de compartir y vamos a dar paso a las dudas o consultas que vayan surgiendo con el tiempo que haga falta. Yo no tengo ningún apuro y la idea es que ustedes se puedan llevar todas las herramientas y todas las consultas evacuadas para después poder trasladarlo al gimnasio, a la cancha, a la zona de entrenamiento, al día a día básicamente. ¿Sí? Entonces, me gusta siempre arrancar la presentación con esta pregunta, ¿sí? Como disparador. ¿Domino mi cabeza o mi cabeza me domina? Y esto cobra muchísima importancia, o esta pregunta es muy relevante en lo que respecta al ámbito de las lesiones, al ámbito del abordaje de las lesiones deportivas, porque pasa mucho en el proceso de recuperación que uno no tiene tanto esa sensación de dominio de lo que pasa por la cabeza o de los pensamientos, sino que es por ahí la cabeza termina siendo quien me domina. Hay días que tengo turno, tengo que ir a rehabilitación y no tengo ganas, y yo digo, sé que es importante y quisiera tener ganas o pensar en positivo y me cuesta. Hay días que aparecen emociones que no son tan positivas y por más que me dé cuenta es como que la cabeza las pone ahí, pensamientos que no me ayudan. Entonces se da mucho en el ambiente deportivo esto de tener la sensación a veces o la creencia de que somos siempre los que dominamos nuestra cabeza, pero muchas veces nos pasa que la cabeza es quien nos termina dominando. ¿Y cuál es la idea? Brindarle herramientas al deportista para que pueda autogestionarse y de alguna forma responder esta pregunta diciendo que puede dominar su cabeza, o por lo menos puede dominar lo que pasa por su cabeza, los pensamientos que consume, lo que se dice, lo que hace, ¿sí? Y cómo lo traslada después al ambiente deportivo. Vamos a partir de la base, en este sentido yo les decía, bueno, les voy a comentar qué es lo que hace un psicólogo deportivo o cómo trabajamos desde la psicología deportiva. Teniendo en cuenta esto, nosotros nos basamos primero que nada en estas tres palabritas. Nuestro primer axioma de la psicología deportiva tiene que ver con estas tres palabritas. Pensar, sentir, actuar. ¿Sí? Básicamente, y en líneas generales siempre se acciona la regla, todas las personas funcionamos de esta manera. En base a cómo pensamos, sentimos, y en base a cómo pensamos y sentimos, actuamos. Eso hay que tenerlo en claro. Hay una directa relación entre lo que pasa acá, entre lo que pasa en la cabeza y lo que yo después hago. En el gimnasio, en rehabilitación, dentro de la cancha, en entrenamiento. ¿Sí? O trasládenlo a cualquier otro ambiente de la vida. ¿Sí? Porque todas las herramientas se trasladan después a cualquier otra de las áreas de nuestras vidas. Entonces, hay una relación entre lo que pienso, entre lo que pasa a nivel cognitivo y entre lo que hago, lo que pasa a nivel conductual. Y esa es la primera base desde la cual nosotros trabajamos. ¿Qué es lo que nos pasa por lo general? Muchas veces este orden no se respeta tanto, porque hay veces que hay personas que actúan mucho y piensan poco. Eso es la famosa compulsión a la acción, le solemos llamar. Yo actúo, hago, y de vez en cuando me paro a pensar. De vez en cuando me paro a pensar, reacciono, ¿sí? No pienso. O hay jugadores que uno le pregunta, che, ¿por qué hiciste eso? Dentro de la cancha o en entrenamiento, donde sea. No, no sé. ¿Pero qué estabas pensando? No, no sé, qué sé yo vi ahí, abrí los codos, si tiene un codazo. Pero en ese sentido se da que hay una tendencia grande al actuar. Lo que tenemos que tratar de hacer es
reconocer cuáles son los pensamientos que disparan ciertas emociones y que terminan generando ese actuar en el deportista o en la persona. Después, en el otro polo, tenemos lo que se llama la parálisis por análisis, aquellas personas que piensan mucho y actúan poco, que analizan demasiado y actúan poco, tienen que tomar una decisión y empiezan a pensar, che, ¿será bueno, será malo? Y si hago esto seguramente impacte de esta forma. No sé, si entreno, a ver, ¿hago piernas primero o no? Mejor hago hombros, no, pero si hago hombros después voy a estar cansado. Y analizan tanto que no pasan a la acción. Entonces, ninguno de esos dos polos es óptimo, por así decirlo. Lo que tenemos que tratar de hacer es, primero, ordenar este modo, este mecanismo de acción, y después sí, entender que lo que yo termino haciendo en mi proceso de rehabilitación, en mi vuelta a la cancha o previo a la lesión, tiene que ver con pensamientos que consumo, esos pensamientos disparan ciertas sensaciones en mí, y eso después termina impactando en cómo actúo. ¿Sí? Pongamos un ejemplo rápido. Yo voy a hablar de mí, por ejemplo. Yo me lesioné la rodilla. Una de mis últimas lesiones fue de rodilla. Fui a hacer la rehabilitación y demás. Si yo estoy pensando, después me fue muy bien en la rehabilitación, pude volver a entrenar, pude volver a competir. Y a la hora de volver, si yo estoy pensando en la rodilla y, che, ¿qué pasa? No, en la rodilla y la siento débil, y si me la doblo, y si me la golpeo, y si salto muy fuerte, y si corro, si yo empiezo a consumir ese tipo de pensamientos, imagínense ustedes cómo me voy a sentir. De cajón mal, o sea, como respuesta general mal, pero me voy a sentir inseguro, falto de confianza, me voy a sentir seguramente nervioso, con miedo, me voy a sentir desmotivado. Y si yo pienso en eso y me siento de esa forma, ¿cómo va a terminar siendo mi actuar? Y acá es donde me gusta tener mucho, pero mucho cuidado, ¿sí? Entre decir actuar bien, actuar mal, actuar óptimo o negativamente. Nos gusta decir que si yo pienso de esa forma y siento de esa forma, bajo las probabilidades de actuar como yo lo sé hacer. Y eso pasa mucho en el terreno de las lesiones. Ejemplo, un jugador de fútbol tiene que ir a una pelota dividida y no va a trabar con la misma fuerza o la misma convicción que lo suele hacer o que sabe hacerlo. O a la hora de saltar, no salto con la misma potencia o con la misma seguridad o con la misma técnica que yo lo sé hacer. ¿Por qué? Porque me está condicionando un pensamiento. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tratar de entender, que hay pensamientos que nos ayudan, hay pensamientos que son útiles dentro de la cancha, y cuando digo dentro de la cancha, vuelvo a hacer otra aclaración, me refiero tanto a competencia como a entrenamiento, y dentro de la parte de entrenamiento me refiero a la rehabilitación, al trabajo con kinesiólogos, a la reinserción deportiva, ¿sí? Al trabajo en gimnasio. Todo ese trabajo, el mecanismo es el mismo, pensar, sentir, actuar. Entonces, hay pensamientos que me ayudan y hay pensamientos que no me ayudan tanto. Y ahí es cuando mi cabeza me domina. ¿Cuál es la base? Yo dije, todo el mundo funciona de esta manera. Todo el mundo en algo piensa. Algunos piensan más, otros piensan menos. Algunos registran más lo que piensan, otros lo registran menos. Pero sí o sí, seguro, todos en algo piensan. No existe el deportista que te diga, no, yo pongo la mente en blanco y la verdad que me olvido de todo, no pienso en nada. La verdad, a no ser que sea un monje budista que pone la mente en blanco, los deportistas algún pensamiento positivo o negativo termina apareciendo. Ahora, ustedes me dirán, bueno, está todo bien, psicólogo, en base a cómo pensamos sentimos y en base a cómo pensamos sentimos actuamos. Todo el mundo dentro de la cancha, de nuevo, dentro del deporte, en algo piensa, ¿sí? Pero ustedes me dirán, bueno, ¿en qué hay que pensar? Y acá viene la pregunta, ¿en qué nos enfocamos cuando pensamos? Muchos entrenadores necesitan, pensar, ¿sí? Y lo bueno es saber en qué hay que enfocarse para poder manejar esos pensamientos. Y acá viene el segundo axioma desde el cual trabajamos nosotros los psicólogos deportivos, que tiene que ver con estas otras dos palabritas, ¿sí? Rendimiento y resultado. Entonces, nosotros dentro del ambiente deportivo, y también esto lo planteo en lo que tiene que ver en el área de lesiones, ¿sí? Nosotros podemos pensar en el rendimiento o en el resultado. ¿Qué es el resultado? El resultado es la consecuencia
El resultado es el fin, el destino, el logro. Básicamente el resultado es el qué. ¿Qué quiero conseguir? Yo me lesioné, ¿qué quiero conseguir? ¿Cuál es la consecuencia que busco? ¿Cuál es el resultado? Volver a la cancha en determinado tiempo, volver a entrenar en determinado tiempo, recuperar la fuerza que tenía en la gamba. Hay un resultado, hay una consecuencia que busco, hay un fin que busco. ¿Y qué es el rendimiento? El rendimiento es básicamente el cómo. El rendimiento es la causa. El rendimiento es el camino, el proceso. ¿Sí? Entonces, dentro de la mente deportiva hay un rendimiento, hay un cómo, que termina impactando en un resultado, un qué. ¿Y qué nos pasa por lo general? Porque somos un país que somos exitistas, que somos resultadistas, que queremos todo ya, que no queremos esperar. Entonces nos enfocamos constantemente en el resultado. Y ahí es donde aparecen los problemas. Y ustedes miran, che, ¿está mal pensar en resultado? No, para nada. No está mal pensar en resultado. Es más, yo quiero ganar, yo tengo una lesión, me quiero recuperar, quiero volver como jugaba antes, quiero volver a hacer lo que hacía antes. Perfecto, está perfecto. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando solo pensamos en el resultado. Cuando solo me enfoco en que quiero volver, cuando solo me enfoco en que quiero dejar de sentir dolor, cuando solo me enfoco en que quiero ganar, cuando solo me enfoco en que quiero levantar lo que levantaba antes. Ahí aparecen los problemas. Entonces, básicamente, muy básicamente en criollo, ¿qué hacemos los psicólogos deportivos? Tratamos que los deportistas piensen poco y bien. ¿Y qué significa esto de que piensen poco y bien? Que se enfoquen más en el rendimiento, que se enfoquen más en el cómo y que no piensen en 25, 30 cosas, en demasiadas cosas. ¿Por qué? Porque yo puedo pensar en indicaciones de rendimiento, puedo enfocarme en el cómo, pero si tengo 25 cosas en las que pensar, si yo tengo 25 indicaciones para llevar adelante un ejercicio, voy a generar más desequilibrio o el mismo desequilibrio que enfocándome en el resultado. Entonces, tengo que enfocarme en el cómo, en indicaciones, en el rendimiento y poquitas, ¿sí? Dos o tres, y llevar a cabo eso. De esa forma es como trabajamos los psicólogos deportivos. ¿Qué buscamos? Que los deportistas, sea en el proceso en el que se encuentren, de entrenamiento, de recuperación, de rehabilitación, de reinserción, o estén buscando su pico de rendimiento, ¿sí? Que piensen poco y bien. No me sirve a mí, no me sirve a mí, si estoy lesionado o estoy en un proceso de recuperación, pensar en las cosas que hacía antes de lesionarme. No me sirve pensar en cuándo voy a volver y las fechas que me estoy perdiendo. No me sirve pensar en todos los ejercicios que tengo que hacer. No me sirve pensar en que me falta la rodillera. No me sirve. Son un montón de cosas. Imagínense si yo pienso en todo eso, cómo me voy a sentir y cómo va a ser mi actuar. Yo estoy en un proceso de rehabilitación. Bien, perfecto. Voy a mi sesión de rehabilitación. Está claro el día, cuál es el objetivo. Bien, perfecto. Vamos a arrancar con este ejercicio. Vamos a arrancar con este ejercicio. Bien, ¿cuáles son las indicaciones? Esta y la otra. Flexiona la pierna y busca, no sé, saltarlo mal. Acá seguramente Javi pueda dar mejores indicaciones que las que estoy dando yo, ¿sí? Pero básicamente quiero poner en ejemplo esto. Pensar en indicaciones. Entonces, prestar atención a la planta del pie, a cómo apoyar la planta del pie e intentar saltar lo más alto que pueda. Y me enfoco solamente en esas dos cosas. Me enfoco solamente en esas dos cosas. Volviendo al pensar, sentir, actuar, imagínense si yo en ese momento, en vez de pensar en todas las otras cosas, en lo que puedo hacer, en lo que quería hacer, en el resultado, en que me duele, si yo me enfoco solamente en la pisada, en acomodar la planta del pie y en saltar lo más alto que pueda, ¿sí? O flexionar la rodilla para impulsarme lo más alto que pueda. Dos indicaciones. ¿Cómo me voy a sentir? Me voy a sentir mucho más seguro, mucho más confiado, me voy a sentir más tranquilo, más equilibrado. Y seguramente eso impacte, y de nuevo, ojo, en que aumente las probabilidades de que yo actúe como lo sé hacer, de que yo en el proceso de rehabilitación ese ejercicio lo haga como lo quiero hacer. Y ahí aparece un punto que es muy importante, que yo lo nombré, si siento dolor. Si yo siento dolor, ¿cómo hago? Che, está perfecto, tengo claras las indicaciones, pero cuando flexiono la rodilla me duele.
Está buenísimo lo que decís, psicólogo, pero ¿cómo callo ese dolor? Y es como si yo ahora estuviera dando la charla y me golpean la puerta. Y golpean, y golpean, y golpean, y golpean, y golpean la puerta. Yo me puedo intentar concentrar en la charla, pero en algún momento, ¿sí? Mi foco atencional se va a correr hacia allá. Entonces, cuando existe dolor, ¿sí? Primero, bueno, habrá un trabajo, obviamente, de kinesiología, de fisioterapia y demás, para intentar disminuir el dolor, habrá que respetar los tiempos y demás, pero el dolor es un llamador al foco atencional constante. Es difícil que si yo siento dolor, diga, no, bueno, no le doy bola, no le presto atención, no puedo. Pero no me sirve si yo siento dolor a la hora de trabajar un ejercicio, si yo sé que el dolor es, no sé, un dolor residual que va a seguir estando, que pueda aparecer, pero que no me voy a romper o que el dolor no va a generar un hinchazón, está todo controlado por el profesional a cargo. ¿De qué me sirve enfocarme en ese dolor? Lo más probable es que termine maximizando esa sensación, porque estoy pensando solo en eso. Entonces, bien, hay un dolor, perfecto, pero yo tengo que tener en claro cuáles son las indicaciones para llevar adelante la ejecución. Y en la reinserción deportiva se trabaja mucho en eso, quedan dolores residuales, quedan miedos residuales. Si vos estás seguro, estás tranquilo de que se trabajó durante un largo tiempo en la recuperación, de que el músculo, el ligamento, lo que sea, se recuperó y está sano, y que no hay posibilidades de romperlo, yo me enfoco en lo que tengo que hacer. Hay que trabajar el foco atencional para pensar en lo que tengo que hacer, en el cómo, en el rendimiento, y que mi cabeza no se vaya hacia un resultado, o el dolor, u otro factor externo que no me ayuda en ese momento. Entonces, básicamente, chicos, eso es lo que hacemos los psicólogos deportivos. Entendemos que hay una relación entre lo que pasa en la cabeza y, lo que pasa, y la conducta, entre medio de las emociones, pensar, sentir, actuar, y tratamos de que el deportista, sea cual fuere la situación en la que se encuentre, se enfoque más en el cómo que en el qué, en el rendimiento que en el resultado, ¿sí? Y desde ese lado brindar acompañamiento, brindar herramientas, apoyar, entrenar para que el deportista pueda pasar de nuevo el proceso por el que esté pasando de la mejor forma posible, de la forma más óptima posible, optimizar tiempos, ¿sí? Que pueda recuperarse de la mejor manera posible, y después, en última instancia, ¿sí? Que pueda reinsertarse de una forma segura, reinsertarse de una forma que le genere disfrute, o que pueda disfrutar, que no sea un padecimiento, y en última instancia apuntar a que lo haga con el mejor rendimiento posible, que lo haga de la mejor forma posible, que sea lo más eficaz posible, entendiendo que trabajamos con personas y que somos todos distintos y que esto no es algo tan lineal. Hay excepciones a la regla, entonces esto se tiene que adaptar a cada caso particular. Pero básicamente, muy de manera general, esto es lo que hacemos los psicólogos deportivos, ¿sí? ¿Cómo puede ayudarme un psicólogo deportivo con mi lesión o con mi proceso de lesión? Y acá ya nos metemos más de lleno en lo que tiene que ver con el proceso de lesión, ¿sí? O con mi recuperación, mi rehabilitación, todo lo que hoy en día la charla estaba apuntada a el Departamento de Rehabilitación y Reinserción Deportiva, ¿sí? Para hacer un pequeño paréntesis y que no quede como que solo trabajamos la parte de lesión. Nosotros trabajamos en la rehabilitación y la reinserción deportiva, la recuperación de lesiones, y trabajamos después en la optimización del rendimiento. Que el deportista que está sano o se siente sano pueda de alguna forma competir de la mejor manera posible, de la mejor manera que esté a su alcance, en el mayor porcentaje de sus probabilidades, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque ustedes me dirán, che, si yo me enfoco en el rendimiento, pienso en el rendimiento, ¿después voy a ganar todos los partidos o después la voy a romper siempre? No, porque el resultado es una consecuencia y no depende solo de mí. Entonces, el rendimiento sí depende solo de mí. Cómo yo hago, cómo yo atravieso el proceso, eso sí depende solo de mí. Entonces, nosotros nos enfocamos en el rendimiento para generar sensaciones que sean más positivas en el proceso en el que se encuentre el deportista, y después, a la hora de actuar, de nuevo, aumentamos la probabilidad de que lo haga como el deportista lo sabe hacer. No garantizamos que después la vaya a romper, que vaya a ganar
¿sí? O que le vaya a ir bien siempre. Pero sí seguro va a tener mayor sensación de control, se va a sentir más enfocado, va a poder disfrutar más de la competencia, va a poder competir de una manera mucho más sana, por así decirlo, y en última instancia mejorar las probabilidades de hacerlo como él lo sabe hacer. Esa es la clave, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede ayudarme, cierro el paréntesis, cómo puede ayudarme un psicólogo deportivo en mi proceso de lesión? Y acá nosotros tenemos que entender que trabajamos desde 4 lugares, ¿sí? Desde 4 instancias en un proceso de lesión con el psicólogo deportivo. Acá de nuevo estamos hablando por ahí más en las últimas 2 etapas de la rehabilitación y la reinserción deportiva, pero no hay que olvidarse que desde la parte psicológica, el aspecto psicológico, nosotros trabajamos con el deportista y cualquier deportista puede trabajar con un psicólogo deportivo, primero que nada en la prevención de lesiones. Primero que nada en prevenir que el deportista se lesione. Y acá, chicos, ustedes tienen que tener algo muy en claro. Y esto lo digo siempre, se lo digo a todos los deportistas que se acercan al consultorio, con los que trabajo en el club, o con los que veo en un campus, o en una charla. Las lesiones son posibles, pero no probables. Las lesiones son posibles, pero no probables. Es posible que te lesiones jugando al rugby, jugando al tenis, practicando cualquier deporte, corriendo. Sí, es posible. Ahora, ¿es probable? No, no es probable. Es mucho más probable que se lesione una persona que no está preparada, que no entrenó o que no entrena regularmente, que no calienta bien, que no elonga, que no descansa, a una persona que está preparada, a una persona que atravesó un proceso de recuperación, a una persona que sabe enfocarse adentro de la cancha, en entrenamiento o en competencia. ¿Sí? Entonces, partamos de esa base. Muchos deportistas tienen miedo a la lesión. Bien, en la prevención de lesiones, ¿es posible que te lesiones? Sí, lo vemos constantemente en la televisión, en el deporte profesional, en el amateur. Es posible lesionarse. Ahora, no es probable. No es probable que te lesiones. Y con eso trabajamos, ¿sí? Desde esa premisa como base, entendiendo eso, ¿sí? Yo ya de esa forma miro la lesión con otros ojos. Mi miedo con la lesión es otro. Si entiendo que hay menos probabilidades de lesionarme a mayor preparación, a mayor trabajo previo, a mayor entrenamiento, ¿sí? Entonces, nosotros trabajamos en la prevención de lesiones, impactamos en el momento de la lesión, ¿sí? O sea, me ha tocado estar en vestuario con jugadores que se acaban de lesionar y nosotros desde ahí empezamos a intervenir en el momento de la lesión y después ya una vez que pasó, por ejemplo, no sé, si es una lesión que requiere intervención quirúrgica, nosotros trabajamos en ese momento, ¿sí? En ese proceso y después ya viene la recuperación de la lesión, el trabajo de rehabilitación en las lesiones, ¿sí? Y por último, la reinserción deportiva. El deportista que ya atravesó un proceso de rehabilitación, se recuperó, está sano nuevamente y tiene que volver a su actividad o disciplina que practicaba o practica regularmente o a la competencia. Ahí donde aparecen miedos, ansiedades, nerviosismo y un montón de emociones y pensamientos que terminan impactando en el rendimiento del deportista y hacen que esa reinserción deportiva no sea del todo óptima o tarde más de lo que debería tardar. Entonces, en esos 4 momentos nosotros como psicólogo deportivo, yo como psicólogo deportivo, podemos trabajar. La psicología deportiva puede intervenir. ¿Sí? Ahora, ustedes me dirán, bien, perfecto. Hay 4 momentos, bien, yo, a lo mejor ahí del otro lado hay alguno que dice, che, pará, yo hace 2 meses me estoy rehabilitando, ya me lesioné, ya lo sé a esto, perfecto. Ahora, ¿cómo puedo trabajar? ¿Qué variables hay entre medio? ¿Qué herramientas son las que el psicólogo me puede brindar? ¿Sí? Y recuerden esto, nosotros no somos una herramienta. La psicología deportiva, así como un entrenador técnico, un director técnico, un entrenador dirige la parte táctica, como un preparador físico se encarga de la parte física, un kinesiólogo, un fisioterapeuta de la rehabilitación, un médico de la operación, un traumatólogo, etc. La psicología deportiva, el psicólogo deportivo es una herramienta más.
¿sí? ¿Y cuál es el objetivo? Nosotros tratamos de que el deportista se ¿sí? se autogestione, brindarle herramientas para que el deportista después se autogestione, porque yo, ejemplo, en una reinserción deportiva, un deportista que vuelve a la competencia después de un tiempo, después de un proceso de recuperación, el psicólogo, el entrenador o cualquiera no entra, lo abraza, y le toma de la mano y dice, vamos, dale, yo te ayudo. No, entonces hay todo un trabajo, porque después quien tiene que hacerse cargo, quien tiene que comprometerse ahí es el deportista. Ayuda mucho que las figuras estén, que personalmente o virtualmente podamos apoyar, brindar una palabra, una indicación, sí, pero en última instancia es el deportista el que tiene que convencerse de que es 100%, ¿sí? Tarea es 100% un compromiso del deportista. Y ojo, en este sentido, yo también cuando un deportista después de un largo proceso de lesión vuelve y me dice, loco, jugué, la verdad que volví a las canchas y me sentí muy bien, te agradezco, no, 100% mérito tuyo. 100% mérito tuyo de que vos tomaste las herramientas, te autogestionaste y las trasladaste en el momento en que las tenías que trasladar. Entonces, es muy importante el compromiso del deportista, el compromiso de la persona que está del otro lado. ¿Sí? Nosotros somos una herramienta. ¿Qué variables entrenamos? ¿Sí? Vamos por partes. Tenemos 4 momentos desde los cuales nosotros, en la psicología deportiva, los psicólogos deportivos, podemos intervenir. En la prevención de lesiones, y ustedes de nuevo, a lo mejor muchos me dirán, pará, yo ya estoy lesionado, ya estoy recuperándome. Perfecto, no hay problema. Vas a reinsertarte en algún momento y después volverás a jugar y lo harás con normalidad, y ahí ese trabajo, esa experiencia previa es muy rica, es muy importante en este trabajo, en el trabajo de la prevención de lesiones. ¿Sí? ¿Qué variables se entrenan? Use a Messi de ejemplo, y pido perdón porque ahí está con la ropa del Barça y ahora está en el PSG, pero no tiene tantas fotos en el PSG, hace poquito que está. Pero bueno, lo usé a Messi, que todos los conocemos y que sabemos que ha atravesado un montón de lesiones, como ejemplo, como cualquier otro deportista de cualquier otra disciplina. ¿Sí? No hay nada particular ni especial con Messi, a modo de ejemplo solamente. Hay un trabajo en la prevención de lesiones, ¿sí? En el entrenamiento y en competencia, y también fuera de entrenamiento y competencia. ¿Qué variables son las que se entrenan? Y nosotros acá trabajamos mucho, ¿sí? Ojo, hay un montón de otras variables. Acá yo enumeré algunas para compartírselas y para que ustedes se puedan tomar una imagen, pero después hay un montón de otras variables, y hay variables que a lo mejor un deportista trabaja y que otro no, o no tanto, ¿sí? Depende de cada caso. Pero en la prevención de lesiones es súper importante el nivel de actitud del deportista. Tomar una actitud desafiante, ¿sí? Tomar una actitud positiva. La actitud es la combinación de el foco atencional y de la energía que tiene el deportista. Si la energía está baja, es difícil tener ganas. Si la energía es negativa, y es difícil sentirse bien. Si no tengo en claro en dónde poner mi cabeza, a dónde enfocar mis pensamientos, y es muy probable que el deportista se enoje o caiga en alguna actitud que no le sea tan benéfica en un proceso tanto de recuperación como en un proceso o en un trabajo de prevención de lesiones. Esto es claro, es clave aclararlo, ¿sí? Van a haber muchas variables que yo anoté acá o que puse acá que no se limitan solo al proceso de prevención de lesiones, sino que un nivel de actitud óptimo, positivo, es súper importante en un deportista que está atravesando un proceso de recuperación a largo plazo, que se rompió los ligamentos, ¿sí? Entonces, necesita una actitud positiva, necesita de manejar su energía en cierto momento, así que no lo limiten solo a ese momento. Pero en el momento de prevención de lesiones se hace muy importante estar equilibrado a nivel energía, a nivel activación, a nivel emociones. Es muy importante la concentración. La concentración, ¿qué es? Es la dirección del foco atencional mantenida en el tiempo. Entonces, es importante que el deportista pueda mantener la concentración la mayor cantidad del tiempo de competencia o de entrenamiento que pueda. ¿Por qué? Porque muchas lesiones se dan por desconcentración, porque no estaba enfocado, porque tenía muchas cosas en mi cabeza.
Ahí cobra mucha importancia las autoinstrucciones, esto que yo le decía, pensar con indicaciones. Y las autoinstrucciones no se limitan solo a la prevención de lesiones. Es muy importante que mi autohabla, ¿sí? Que mi autohabla sea positiva en los momentos más difíciles, en los momentos más largos, en los momentos en los que por ahí no veo avances o no siento avances. Entonces, se hace de suma importancia las autoinstrucciones, el autohabla positiva. A la hora de competir, yo decía concentración. Bien, ¿concentración en qué? En la estrategia de competencia, saber cómo vamos a competir, cómo vamos a jugar, saber qué es lo que vamos a hacer a la hora de entrenar. ¿Sí? La estrategia es sumamente importante tenerla en claro, forma parte de la planificación. ¿Sí? Y hay deportistas que entran a la cancha y no saben qué hacer. Entonces, esos deportistas tienen mayor probabilidad de desconcentrarse, tienen mayor probabilidad de que su foco atencional se vaya, ¿sí? Hacia otros factores que no le ayuden tanto y terminen impactando después, ¿sí? En una posible lesión. Entonces, foco en el presente, foco en el presente no me sirve, y esto es clave para todos, chicos, foco en el presente, no me sirve quedarme enganchado en lo que ya pasó, no me sirve quejarme por todo lo que yo podría haber hecho si no hubiese estado la pandemia, porque ya está, ya pasó, ese tiempo ya pasó, la pandemia estuvo, yo no lo controlo, no me sirve quejarme de lo que podría haber hecho ayer en el gimnasio si no fui, ya pasó, ya está, como así tampoco me sirve futurizar, como así tampoco me sirve imaginar situaciones que todavía no ocurrieron y no sé si van a ocurrir. Eso es futurizar. Yo estoy atravesando la primera semana del proceso de recuperación y ya estoy pensando en cuando vuelva. ¿Qué botines me voy a poner y cómo voy a jugar? Cómo voy a entrenar? No me sirve, no me ayuda, genera ansiedad, nerviosismo. Entonces, ¿qué me sirve? Foco en el presente, tener la cabeza en el aquí y el ahora. Y sumamente importante para todo también, apagar la cabeza. Apagar la cabeza. Cortar con la práctica deportiva en el momento en que termine con mi práctica deportiva. Cortar con el proceso o con la sesión de rehabilitación en el momento que ya terminé con mi sesión de rehabilitación. Poner la cabeza en otras cosas. ¿Sí? Poner la cabeza o despejar la cabeza en otras cosas. De eso se trata, apagar la cabeza. ¿Para qué? Para yo poder de esa forma, gestionar mis niveles de energía. No me sirve a mí estar pensando en la lesión 24/7 o en la recuperación 24/7. Porque ¿qué va a pasar? Que a las 2 semanas o menos del proceso de recuperación yo ya tenga la cabeza quemada. ¿Por qué? Porque no tengo más energía. Porque arranqué con mucha gana, con objetivos, tengo ganas de volver, ¿sí? Con actitud positiva. Pero como no corté en ningún momento, a las 2 semanas, a la semana me quedé sin energía. Y ya mis emociones cambian, mis estados cambian, mi actitud cambia. ¿Sí? En el momento de la lesión, ¿qué variables trabajamos? ¿Sí? En el momento de la lesión, me lesioné, me tengo que operar, no me tengo que operar, tengo que ir al médico, me tienen que ver, puede ser esto, puede ser lo otro. Aparecen muchas dudas, aparecen muchos miedos, ¿sí? Y lo que principalmente, la variable psicológica principalmente se ve afectada de un deportista en un momento de sufrir una lesión es el autoestima. El deportista ve impactado su autoestima, se siente mal, se frustra, aparecen miedos, aparecen dudas, aparecen incertidumbre. Y la incertidumbre es uno de los mecanismos que más energía le quita al cerebro. Si yo no sé qué tengo, si yo no sé cómo voy a tener que afrontar el proceso de recuperación, si son 2 meses o son 6, si yo no sé qué voy a entrenar mañana, por ejemplo, esa incertidumbre hace que empecemos a futurizar y a sacar cuentas y a evaluar diferentes escenarios y le quita energía a la cabeza. Entonces yo por lo menos si ya tengo un diagnóstico, yo sé que lo que tengo es esto, ¿sí? Es un desgarro de tantos milímetros que me va a llevar tanto tiempo, perfecto, ya me permite dar paso a lo que viene. ¿Sí? Entonces, hay que trabajar con todas estas pequeñas cosas al momento de la lesión, la tolerancia a la frustración, te lesionaste y quieres revolver todo, ¿sí? Te sentís mal, te enojas como mismo, te basurías. Entonces, tolerancia a la frustración, ya está, ya pasó. Recordar en ese momento que es posible que me lesione, pero no probable. Se ve afectada la motivación del deportista,
se ve afectada, pero totalmente, la motivación del deportista. Che, yo tenía estos objetivos para este año. La cantidad de chicos que 15, 16, 17 años tienen objetivos muy grandes para su carrera y se ven impactados por una lesión. Y ahí la motivación se viene a pique. ¿Por qué? Porque ya mi objetivo tiene que cambiar. Entonces, hay que trabajar en ese momento, en el momento de la lesión, ahí, de alguna forma, el plan de contingencia. Al momento en que me lesioné o sufrí la lesión, y ahí esos días que siguen, en tratar de elevar o de gestionar la autoestima del deportista, la motivación, las emociones que se generen. Y sobre todo, mucha importancia en la habilidad, que es la capacidad de reversibilidad, que está ahí anotada. Y ustedes dirán, che, ¿qué es la capacidad de reversibilidad? Esto es complicado, ¿qué es esa palabra difícil? En criollo, capacidad de reversibilidad es poder dar vuelta a la página. Me lesioné, loco, doy vuelta a la página, ya está. A mí siempre me quedó el ejemplo que me pareció excelente, excelente. Después algunos pueden ser de River, de Boca, les puede gustar más el fútbol o menos, pueden estar de acuerdo o no, pero previo al Mundial 2018, Benedetto, Darío Benedetto, el Pipa Benedetto, el delantero de Boca, ¿sí? Estaba muy probablemente, era citado con regularidad por Sampaoli, muy probablemente dentro de la lista 23 jugadores. El tipo se lesiona los ligamentos, se corta los ligamentos en un partido un mes antes de que en la lista o 2 semanas antes. El tipo sabía, se sintió, las primeras maniobras dijeron, loco, te va a tener que operar. Imagínense todo lo que pasaba por esa cabeza, imagínense la frustración, miedos, imagínense el futurizar acerca del Mundial en ese momento, en ese deportista. Me lo pierdo, una oportunidad que no se da siempre para los deportistas, claramente, ¿sí? Y el tipo sale a la rueda de prensa, se sale a subirse al colectivo, lo esperaban 200 periodistas para hacerle preguntas, y le preguntaron, Darío, ¿cómo te sentís? ¿Qué pasa, loco? ¿Te sentís mal o no? Che, el Mundial te va a quedar. El tipo agarró y dijo, muchacho, ya está, me lesioné, yo en lo único que pienso ahora es en recuperarme lo antes posible y volver a mi nivel. Es lo único que me preocupa ahora. No me preocupa el Mundial, no me preocupa la final, no me preocupa. Yo tengo que, ya sé que estoy lesionado, yo tengo que dar vuelta a la página y ahora en lo que tengo que pensar, foco en el presente, en mi proceso de recuperación. Y así lo hizo el tipo. Hoy está jugando en Francia, la está rompiendo allá. De eso se trata, ¿sí? De eso se trata. Ahora vamos a la parte más importante, la recuperación de las lesiones y la reinserción deportiva, ¿sí? ¿Qué variables se trabajan? ¿Cómo me ayuda el psicólogo deportivo? Bien, primero que nada, hay que tener en claro y hay que ser específico con los objetivos. Cuando un deportista pierde motivación o ve impactada su motivación, hay que revisar los objetivos. Y parece fácil definir objetivos, pero es una tarea bastante difícil. Y es una de las principales tareas que nosotros trabajamos en consultorio. Tener en claro cuáles son tus objetivos, tener en claro cuáles son los tiempos para ese objetivo, los plazos que nos ponemos. Tener en claro cuáles van a ser los objetivos de resultado. Yo quiero volver en 6 meses, perfecto. Quiero volver a mi nivel en 8, perfecto. Bien, pero tener en claro los objetivos de rendimiento. ¿Cómo vas a hacer para volver en 6 meses? ¿Cómo vas a hacer para volver a tu nivel en 8? ¿Qué cosas vas a intentar hacer para poder recuperar tu nivel? ¿Cuántas horas vas a entrenar? ¿Cuáles van a ser tus objetivos de progreso, de proceso, de crecimiento? Esos son los objetivos de rendimiento. Tener en claro qué, pero a su vez tener en claro cómo. Y ahí tiene que ver con la planificación. Y sobre todo planificar y darle bola a la planificación. O sea, enfocarme en esa planificación. No me sirve saltarme pasos, no me sirve intentar pensar en otra cosa. Mantener una actitud positiva, ¿sí? Mantener una actitud positiva está estudiado, hay investigaciones que avalan que una actitud positiva ante una recuperación de una lesión o de cualquier otra enfermedad tiene impacto mucho más positivo en niveles, ¿sí? En porcentajes de tiempo y de calidad de recuperación. Solamente poniendo, o sea, es muy simple lo que estoy diciendo, o simplista, poniéndole una buena cara, pero se trabaja porque los niveles de actitud se trabajan y se entrenan. Entonces una actitud positiva es una actitud desafiante.
¿sí? Se ve, después de la lesión, se ve impactado la autoestima del deportista, y el autoestima del deportista forma parte de la identidad deportiva. Y ahí aparecen dudas y el deportista después ya piensa, che, volveré a ser el mismo, che, podré hacer lo que hacía antes, qué deportista voy a ser cuando vuelva, cuántos años voy a tener. Todo eso se trabaja, aparecen ese tipo de dudas y hay que definirlo, y hay que sentarse, analizarlo, registrarlo. Y eso es lo que hacemos después nosotros en consultorio, ¿sí? Con diferentes herramientas ayudamos a que el deportista se plantee objetivos, se enfoque en los objetivos, haya una planificación, siga esa planificación, por eso la adherencia a entrenamiento, que haya calidad de entrenamiento, sea cual fuere el entrenamiento que lleve a cabo, adelante, sea cual fuere la actividad que le toque hacer o ejecutar en su proceso de recuperación. Y sobre todo que defina su identidad deportiva, que tengan claro quién es y quién va a ser el día de mañana. Que haya una gestión de controlables. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos factores internos y externos, que se enfoquen en los que él controla, en los internos. Que no gaste energía o se enrosque o reniegue de aquello que no controla. Loco es, no sé, voy a poner un ejemplo muy, pero tomemos la pandemia. Che, por la pandemia no puedo ir al gimnasio a rehabilitarme. ¿Nos tocó? A mí me pasó. Los primeros meses de la rehabilitación lo viví en pandemia. Y bueno, yo tengo que enfocarme en lo que yo controlo. Yo quisiera ir al gimnasio, no puedo. Perfecto. Tengo que poner mi foco en lo que yo controlo y tenerlo en claro. Por eso es vital esa palabra que aparece ahí al último, que es el enfoque. Mantener el foco de atención, el saber en qué ponerlo y mantenerlo. Enfocarme en lo realmente importante. Y por último, la reinserción deportiva. ¿Sí? Ya con esto termino, chicos, y dejo espacio para las preguntas. Cualquier duda, consulta que tengan, quédense tranquilos, vamos a intentar responderla, ¿sí? No tengo la verdad absoluta en esto. Bienvenido el disenso, diría algunos de mis maestros, y razón tiene con eso, así que esto es por lo menos la forma de la que nosotros lo trabajamos, ¿sí? Y bueno, podemos estar de acuerdo o no, hay investigaciones, hay experiencias que lo avalan, y después cualquier duda o consulta que se genere, la evacuamos ahora en unos minutos. Bien, trabajé en la prevención de la lesión. Me tocó porque es posible lesionarme. Tuve la mala suerte, caí mal, pisé mal, me choqué, me excedí en entrenamiento, no descansé lo suficiente, estaba muy estresado, un montón de factores que pueden impactar. Me lesioné. Me lesioné, eh, tuve que ir al médico, me dieron un diagnóstico, un análisis perfecto. Encaré mi proceso de recuperación deportiva, lo llevé adelante de manera excelente, siguiendo paso a paso lo que los profesionales me decían. Llega el momento de la reinserción deportiva, de volver a la cancha. Y acá, ¿qué variables se hacen sumamente importantes? Primero que nada, la confianza. La confianza en uno mismo, la autoconfianza, o sea, el confiar en el que yo llevé adelante un proceso que me preparó para este momento. Y en este punto es sumamente importante la confianza en el profesional que me acompaña en ese proceso. Entonces, yo me estoy recuperando, yo tengo que confiar, o sea, no es yo tengo que confiar de ciegamente, cierro los ojos y confío en el profesional, no. Yo tengo que las dudas que me generen, evacuarlas, pedirle fundamento al profesional, en este caso, le echo el fardo al pobre Javi, ¿no? Pero que es uno de los profesionales que se encarga de esto, pero tener esa confianza en que lo que estamos haciendo va por el buen camino, preguntar cuando haya que preguntar, porque eso después me dará la confianza o la autoconfianza necesaria en que yo estoy en óptimas condiciones para volver. Y en ese punto, una de las mejores herramientas o variables, ¿sí?, a trabajar es el foco atencional. ¿En qué me enfoco a la hora de volver? Y acá volvemos a lo que veníamos diciendo, el foco atencional, ¿en qué lo pongo? Después la concentración es el foco mantenido, hay que mantenerlo, pero primero tengo que saber en qué lo pongo. Y si yo voy a estar constantemente pendiente de mi pierna, o de mi pie, o de mi mano, donde tuve la lesión, ¿sí?, lo más probable es que mi confianza baje, que me sienta inseguro, que aparezca la ansiedad.
que me sienta nervioso, y eso no me va a ayudar. Entonces, ahí es sumamente importante que el deportista, a la hora de volver a la cancha en entrenamiento con competencia, ponga el foco en rendimiento, ponga el foco en las indicaciones que tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque ya confió, ya la etapa anterior ya pasó, ya estoy en buenas condiciones. Perfecto. Entonces confía en eso, listo. ¿En dónde tengo que poner el foco ahora? En las indicaciones. Bien, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que, en defensa, hablemos más que bien, en defensa bajar el centro de gravedad y presionar a mi defensor. Bien, me enfoco en eso. No en si me duele la planta del pie o si tengo duda a la hora de pisar por si me vuelvo a guinzar. No, me vendé, me preparé, calenté de la mejor forma, llevé adelante un proceso largo. Bien, hoy mi foco de atención está puesto en lo que tengo que hacer. Eso disminuye las probabilidades, ¿sí?, de que aparezcan ciertos accidentes. Acá lo que se da es la famosa profecía autocumplida. Pienso tanto en algo que se termina dando. Y sí, si pienso tanto en que me puedo llegar a doblar de nuevo el pie, y muy probablemente me lo vuelva a doblar. ¿Sí? ¿Qué se trabaja acá? La visualización, no solamente en la vuelta, sino la visualización es una herramienta que es muy importante, porque hay estudios de deportistas que le ha tocado atravesar un proceso de recuperación, donde no podían entrenar claramente, donde, no sé, tuvieron que tener un yeso, una bota, un cabestrillo que los inmovilizaba, perfecto, no podían entrenar con normalidad. Bien, pero podían visualizar. Podían, sentados en su casa, ¿sí?, en un ambiente controlado, visualizarse entrenando. Y hay un estudio que se realizó con deportistas lesionados, se midieron sus habilidades previo a la lesión, tenían un grupo de control de deportistas que siguieron entrenando, ¿sí?, deportistas lesionados que visualizaron y deportistas entrenados que no visualizaron. Y la diferencia más grande en porcentaje después del mantenimiento de habilidades se daba entre los que no visualizaron con los que visualizaron. La diferencia entre los que visualizaron pero no podían entrenar por lesión con los que sí entrenaron era mucho más baja. Entonces, es una herramienta muy importante, hay que saber visualizar, no es yo me siento, cierro los ojos y ya está. Y después, por último, trabajar en la fortaleza mental del deportista, trabajar en la fortaleza mental del deportista, que es, vuelvo, me recuperé, me reinserto a la actividad, a la disciplina que yo llevaba adelante. Las cosas no me salen como me salían antes. Bien, yo tengo que tener esa fortaleza mental, esa dureza mental de decir, loco, no pasa nada. Yo voy a seguir intentando, yo voy a seguir entrenando, yo voy a seguir compitiendo, porque sé que a medida que pase el tiempo y que yo trabaje, esas habilidades van a volver. Esa es la dureza mental que necesita el deportista, saber que a pesar que no lo consiga en el momento inmediato, si yo me mantengo en el tiempo enfocado en eso y trabajando, tarde o temprano lo voy a conseguir. Y por último, y no menos importante, es esta palabra que aparece ahí a la parte derecha, por lo menos yo lo tengo a la derecha de la pantalla, el disfrute. El disfrute es sumamente importante, chicos, durante el proceso de recuperación, en la vuelta a la cancha, previo a la lesión, ¿sí? ¿Por qué? Porque el disfrute es el combustible de la cabeza. El disfrute es el combustible de la cabeza, y si yo no disfruto, tarde o temprano me quedo sin energía. Y tarde o temprano una actividad que me gustaba, la empiezo a padecer. Y cuando la empiezo a padecer, la quiero dejar. Llega un punto en que abandono. Entonces, es importante disfrutar de lo que hago, disfrutar de la actividad que llevo adelante, disfrutar a la hora de volver y disfrutar en la medida que se pueda, obviamente, porque no es algo lindo, pero hacerlo lo más disfrutable posible al proceso de recuperación. Porque si yo no lo disfruto, si yo no disfruto aunque sea una parte, si yo no lo hago a menos o lo que sea, tarde o temprano me quedo sin energía de la cabeza y entonces tarde o temprano voy a padecerlo y a querer abandonar. Entonces tengo que disfrutar dentro y fuera de la cancha, dentro y fuera del proceso de recuperación, sabiendo que el día de mañana voy a volver, voy a tener objetivos, ¿sí?, me voy a reinsertar deportivamente y que el disfrute va a seguir siendo importante. Entonces, hay que disfrutar, hay que intentar disfrutar, y disfrute no es sinónimo de diversión. O sea, tiene que ver con la diversión o lo involucra, pero no es sinónimo. No es, bueno, me cago de risa constantemente, o che, hay que hacer chiste todos los días.
No, hay días que no voy a tener tantas ganas de hacer mi rutina de ejercicios, pero eso no quiere decir que no la pueda disfrutar. O hay días que me van a tocar hacer ejercicios que son difíciles, y eso no quiere decir que no lo pueda disfrutar, o que no haya componentes disfrutables dentro de todo eso. El disfrute es clave, chicos, ¿sí? Eh, Eso es todo. Recuerden, la psicología deportiva trabaja eh, en el ambiente de las lesiones, en la rehabilitación y la reinserción deportiva y en la optimización del rendimiento. En los dos lugares, nosotros nos manejamos con los mismos mecanismos. En base a cómo pensamos, sentimos, y en base a cómo pensamos y sentimos, actuamos. Es sumamente importante trabajar el aspecto psicológico. ¿Para qué? Para poder controlar los pensamientos. Mis pensamientos dependen solamente de mí, de nadie más, ¿sí? Lo que pasa por mi cabeza depende de mí, para de esa forma controlar mis emociones y controlar o regular la manera en la que ejecuto, ¿sí? Siempre intentando pensar poco y bien, enfocándonos más en el cómo que en el qué, enfocándonos más en el rendimiento que en el resultado. Eso es básicamente en lo que nos enfocamos en la psicología deportiva, ¿sí? Hemos hablado un poco de las variables que se trabajan en los diferentes momentos, así que ahora dejo de compartir, les agradezco a los que se han quedado hasta ahora, pido disculpas si me excedí un poquito, la verdad le dije a Javi 45 minutos y terminé dándole 55, pero bueno, no siempre soy tan bueno con la gestión de los tiempos en ese sentido. Así que Me nada, gusta espero hablar un que, poco, Félix. sí, que haya sido de utilidad, se darán cuenta que me gusta hablar. Y bueno, ahora dudas, consultas que haya, con total gusto las responderé o intentaré responder. Excelente ese. Antes que demos espacio, agradecerte por esta presentación sumamente enriquecedora. Yo me quedo ahí con algunas frases o con algunos puntos que tocaste que eh, quizás lo abordamos del mismo modo de lo que es la readaptación física, la reinserción deportiva, eh, pero bueno, creo que empleaste palabras mucho más justas o más, eh, o al menos a mí que me quedaron dando vueltas. eh, y bueno, súper importante, súper valioso todo lo que nos compartiste, así que gracias a ese, muy enriquecedor. Espero que también haya sido igual de enriquecedor para todos los que están presentes. No sé eh, si hay alguna duda o alguna pregunta o algún intercambio que surja entre los que están presentes.